contrarios u opuestos. Falso. Y será falso. No haga error, señor. Y será falso. Y será falso si los valores de verdad son iguales o los mismos. Y será falso si los valores de verdad son iguales o los mismos. Les repito ya, la columna resultante será verdadero si los valores de verdad son contrarios u opuestos. Supuestamente internet, pero... Nada. Los valores de verdad, la columna resultante será verdadero si los valores de verdad son contrarios u opuestos y será falso si son iguales o los mismos. Y será falso si son iguales o los mismos, ¿ya? Coloquen... ¿qué más? Conectándose. Igual dejen 6 espacios, 6 filitas para que podamos ahí hacer la tabla de verdad, ¿ya? Supuestamente está conectado pero dice acá que no, está buscando inicio la red. Ya. Condicional coloquen, ¿sí? Abajo, déjenme igual 3 líneas, 3 cuadraditos de espacio. Y les voy a dictar, ¿sí? Se lee, sí, se lee, perdón, se lee, sí, punto suspensivo, sí, P, directamente coloquen, sí, P, entonces, Q. Se lee sí, Licenciado, disculpa, ¿de nuevo puede dictar, por favor? Claro que sí, María Fernanda. Les decía, se lee sí, sí, así sí. La letra P ahora, sí, P, no da. Se lee sí, P, entonces Q. Vamos a hacer algo. Se lee sí, P, entonces Q.
Se lee sí, P, entonces Q. Eric Yamir, está prendido, creo, está prendida tu cámara, Eric. Gracias, Eric. Ya entra con el otro, ¿ya? Se lee sí, P, entonces Q. Coma. Llamado también de implicación. Llamado también de implicación. Llamado también de implicación. Llamado también de implicación. Punto seguido. La columna resultante será falso. La columna resultante será falso si el antecedente es verdadero, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. La columna resultante será falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Coma. En los demás casos será verdadero. En los demás casos será verdadero. ¿Estamos bien? Sí, Sí, dice. Estoy ahora con... Parte, Ya, César, claro por que sí. favor. Les decía que la columna resultante será falso, así comencé con será falso, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Vamos bien? Y será verdadero en los demás casos. ¿Sí? Dice, gracias. Y ahora estoy presentando pantalla. Como habrán visto, está la negación presentándose. ¿Todos están así? Sí, sí, listo. Ya. Sí, listo. Inciso B. Conjunción. Como ya les he dictado, y más bien les he dictando, vamos a colocar así. Conjunción. Vamos a denotar de esta manera. Esto equivale a decir y, pero. ¿De acuerdo? Y, pero. Vamos a mejorar esto. Ya. No se lee muy bien esto de la conjunción. Conjunción. Les decía que me dejen 3 cuadraditos, ¿no? De manera horizontal. Así, para esto. Se lee, les decía, P y Q. ¿Estamos bien? Se lee P y Q. Les ha dicho que la columna resultante será verdadera si ambos valores de verdad son verdaderos. Son 2 proposiciones. ¿Cuántas filas, chicos? 4 filas, correcto. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo va? ¿Cuáles van a ser los valores de verdad de P? Ambas son verdaderas. No, no, no. Los valores de verdad de P. 2 verdaderos y 2 falsos. Muy bien, 2 verdaderos, 2 falsos. ¿Y los de Q? Verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Y nos dice que si los 2 valores de verdad son verdaderos, va a ser verdadero. En los demás casos va a ser falso. Entonces, verdadero y verdadero nos va a dar verdadero. Solamente cuando existan los 2, ¿no es cierto?, que sean verdaderos. Verdadero y falso, falso. Falso y verdad, falso. Falso y falso, falso.
¿De acuerdo? Es lo que les había dictado. Solamente en este caso, o para ese caso, va a ser verdadero. ¿Estamos bien? Sí, Ya. Sí, dice. Gracias, por cierto, por la paciencia, pero no, como han visto, no se instalaba. C. Disyunción. Incluyente. O esa B van a colocar ya. Lo mismo, les dije que me dejen un espacio de 3 cuadraditos más o menos, ¿no es cierto? Les había dicho que se lee P o Q. Esa es nuestra olla. Se lee P o Q, coma. Les había dicho que se llama incluyente porque puede realizar 2 o más actividades o tareas a la vez. ¿Sí? Les dije que la columna resultante será verdadera si uno de los valores de verdad es verdadero y si ambos son falsos será falso, ¿no es cierto? ¿Cuántas filas si tenemos 2 proposiciones, señores? 4 filas. 4, dice. 1, 2, 3, 4. Aquí va a ser 2 verdaderos, 2 falsos. Q va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Estamos bien? Y nos dice que es suficiente que uno de ellos sea verdadero, va a ser verdadero la columna resultante. A esto llamamos columna resultante, ¿ya? Entonces, para nosotros, esa va a ser la columna resultante. Y nos dice que si uno de ellos es verdadero, va a ser verdadero. Verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdad, verdadero. Si los dos son falsos, ¿qué va a ser? Falso. Falso. Correcto. Ahora noten disyunción excluyente. Igual va a ser una B, pero en la parte inferior va a tener una línea horizontal. Igual se lo lee como O. Les dicto. Les había dictado, perdón. Se lee P o Q, les había dicho, ¿no es cierto? Se llama excluyente porque al elegir una tarea o actividad no toma en cuenta las otras, les dije. ¿Estamos bien? Sí, sí. Y dice. Son dos proposiciones, van a ser 4 filas. Cuatro filas. Van a ser 2 verdaderos, 2 falsos. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Estamos bien? Sí, dice. Nos dice que si va a ser, será verdadero, o mejor dicho, sí, será verdadero, si los valores de verdad son contrarios u opuestos. Y será falso si los valores de verdad son iguales o los mismos. Valores de verdad. No se olviden acá, y lo voy a colocar con verdecito, que a esto llamamos valores de verdad, ¿no es cierto? Valores de verdad.
Lo mismo. Todos P, sus valores de verdad de P van a ser 2 verdaderos, 2 falsos. De Q, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿De acuerdo? Esos son los valores de verdad. ¿Estamos bien? Sí, dice. Ya, continuamos. Disyunción excluyente. Entonces, nos dice que si son iguales, es falso. Verdadero o verdadero, ¿qué nos va a dar? Falso. Falso. Porque son iguales. Muy bien. Verdadero o falso, ¿qué nos va a dar? Verdadero. Verdadero. Falso o verdad, ¿qué nos va a dar? Verdadero. Verdadero. Falso o falso, son Falso. iguales. Falso. Falso. Si son iguales o los mismos, será verdadero. Falso o falso, Verdadero. Falso. correcto, verdadero. Si son igualitos, estos dos nos va a dar falso. Igualitos estos dos nos da. Ay, ahí es falso, perdón, digo falso y he colocado verdadero, ¿no? Perdón. Son iguales, será falso. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ya, continuamos. E, la condicional. Es una flechita, ya, y se lee sí, puntos suspensivos. Entonces, puntos suspensivos. Eso es la flechita, sí, puntos suspensivos, entonces puntos suspensivos. Les había dicho que se lee sí, P, entonces Q. ¿No es cierto? Se lee sí, P, entonces Q. Llamado también de implicación, les dije, ¿no? Sí. Ya, son 2 proposiciones, van a ser otra vez 4 filas. Van a ser 2, para P van a ser 2 verdaderos, 2 falsos. Q va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Les decía que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, será falso, ¿no es cierto? A esto vamos a llamar antecedente. Y este va a ser nuestro consecuente. Les decía, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, va a ser falso. En los demás casos es verdadero. O fácilmente pueden decir, si el primero es verdadero y el segundo es falso, será falso. Entonces hacemos verdadero, entonces verdadero va a ser verdadero. Si el primero es verdadero y el segundo es falso, va a ser falso. Verdadero, entonces falso, falso. Falso, entonces verdad. Verdadero, falso, entonces falso, verdadero. Solamente para este caso donde el primero es verdadero y el segundo es falso, va a ser falso. Preguntas. ¿Estamos bien? Enseguida les voy a dar ejemplos de incluyente y excluyente para que ustedes definan, ¿sí? La bicondicional va a ser una doble flechita que va a ir a la derecha y de retorno que va a ir hacia la izquierda. Y esto significa sí y solo sí.
Es dicto. Copien eso. Se lee P, si y solo si, Q. Se lee P, si y solo si, Q. Se lee P, si y solo si, Q. Coma. Se lee P, si solo si, Q. Coma, llamado también de doble implicación. Llamado también de doble implicación. Ya. Si son dos proposiciones, ¿cuántas filas? 4. Cuatro filas. Muy bien. Esta va a ser... No, espera, me raya esto. Esta va a ser dos verdaderos, dos falsos. Q va a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Esos son los valores de verdad de Q y los de P que están en el lado izquierdo. Nos dice, punto seguido. No se dicta. La columna resultante será verdadera. Pensé que ya les había dictado. La columna resultante será verdadera si ambos valores de verdad son iguales o los mismos. La columna resultante será verdadera si ambos valores de verdad son iguales o los mismos. Si ambos valores de verdad son iguales o los mismos. Y será falso si los valores de verdad son contrarios u opuestos. Y será falso si los valores de verdad son contrarios u opuestos. ¿Vamos bien? Sí, Ya. Entonces, nos dice que si son iguales va a ser verdadero. Contrarios u opuestos, falso. Verdadero sí, solo sí, verdadero. Son iguales, ¿no? Verdadero sí, solo sí, verdadero. Verdadero. Contrarios u opuestos, falso. Verdadero sí, solo sí, falso. Falso. Falso sí, solo sí, verdad. Falso. Falso sí, solo sí, verdad. Perdón, sí, solo sí, falso. ¿Qué nos va a dar? verdad. Eso. Verdadero. Muy bien. Aquí donde estoy resaltando, ahí va a ser verdadero. ¿Estamos bien? Sí, Sí, dicen. dice. Y ahora vamos a diferenciar cuándo es incluyente y cuándo excluyente, porque si se dan cuenta, en ambos casos, de la incluyente con la excluyente, son o, e incluso su forma de denotar varía solamente con la línea horizontal que se encuentra en la parte inferior del excluyente, ¿no? Voy a darles ejemplo. Por ejemplo, si colocamos a ver. ¿Saben? No, todavía no. A ver. Sucre es la capital de Bolivia.
o pertenece a Sudamérica. Sucre es la capital de Bolivia o pertenece a Sudamérica. Al ser capital de Bolivia, ¿va a dejar de pertenecer a Sudamérica? No. No, nos puede hacer las dos cosas, puede hacer las dos cosas a la vez, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser P o Q, digamos. Otro. El número 7 es un número par o número impar. In o ex. In va a ser incluyente, ex excluyente. Excluyente. ¿Perdón? Excluyente. ¿Por qué? Explíqueles a sus compañeros. ¿Por qué no pueden ser ambos a la vez? Muy bien, ha elegido uno y va o no va a tomar en cuenta a los demás, ¿no es cierto? Sí, Y ya entonces, si va a ser o excluyente, vamos a colocar acá, no con otro color. El o excluyente. La capital de Bolivia es La Paz o Sucre. In o ex. ex. Muy bien, ¿por qué no pueden ser las dos, no es cierto? Al decir vamos a suponer que es La Paz, entonces Sucre ya no puede ser, entonces va a ser excluyente. Preguntas, señores. Preguntas. ¿Todo bien? Todo bien, dice. Sí, Lice. Muy bien. Ahora vamos a utilizar las tablas de verdad, ¿ya? Van a copiar esta proporción compuesta. Ya. Definan cuántas filas primero y vayan colocando los valores de verdad de cada una de las proposiciones. Tómense 5 minutos para ello.
Muy bien. ¿Cuántas proposiciones, señores? 8. Ay, no, perdón, 3, Lice. 3 proposiciones. Por ende, entonces van a ser ¿cuántas filas? 8. 8. Muy bien. Eso. Voy a hacer las 8 filitas, ¿ya? Con negro. Una, dos, tres, 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a colocar acá P, Q, R. ¿Cuáles van a ser los valores de verdad de P? ¿Cuáles serían los valores de verdad de P? 4 verdaderos, verdaderos, 4 falsos. Muy bien, 4 verdaderos, 4 falsos. De Q, 2 verdaderos, 2 2 falsos. verdaderos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y R, Un verdadero. muy bien, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Preguntas hasta ahí. Disculpe, Lice, no se escucha, creo que se salió. Disculpen, estoy colocando los valores de verdad de P, que serían 4 verdaderos, 4 falsos. La negación de P serían 4 falsos, 4 verdaderos. ¿Estamos bien? Sí, Lice. Q lo mismo. Sí, Lice. Lo de Q va a ser 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Muy bien, 2 verdaderos, 2 falsos. No Q va a ser 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos. R va a ser verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. No R va a ser al revés, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero. ¿Vamos bien? Sí, Lice. Ya. Ahora, igual que en las expresiones algebraicas, vamos a empezar por los paréntesis, luego corchetes, luego si hay llaves, etcétera, ¿ya? Entonces voy a comenzar por el paréntesis entre estos dos, entre esas dos columnas. ¿Qué nos dice la condicional? Voy a mover pantallita. Que si el primero, ojo aquí, si el primero es verdadero y el segundo es falso, va a ser falso. En los demás casos es verdadero. Entonces agarramos y digo ya, verdadero entonces falso. El primero es verdadero y el segundo es falso, va a ser falso, ¿vale? Con verde. Falso.
Verdadero, entonces falso, falso. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Verdadero, entonces verdadero, verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Falso, entonces verdadero, perdón, verdadero. Falso, entonces verdadero, verdadero. Eso nos dice la condicional. Solamente cuando es el primero verdadero y el segundo es falso, será falso. En los demás casos es verdadero. Preguntas. Dicen, para resolver eso está usando la condicional o la bicondicional. La condicional, pues es que la condición, esta es la flechita de la condicional. Está bien, dicen, gracias. Aquí voy a usar la disyunción incluyente porque no hay ninguna raíz en la parte inferior, entonces va a ser O. Busquemos qué nos dice la incluyente. Que si uno de ellos es verdadero, Va a ser verdad. Lice, disculpe, no se escucha. les decía que la incluyente nos dice que si los dos son falsos, será falso. Suficiente que uno sea verdadero, va a ser verdadero. Entonces agarramos y digo, ya, ahora voy a agarrar estas dos columnas. Esta columna, con la de verde, ¿ya? Si uno de ellos es verdadero, va a ser verdadero. Falso, ¿verdad? ¿Qué nos va a dar? Verdadero. Verdadero. Correcto. Falso, falso. Falso. Verdad o verdadero. Verdadero. Verdadero o falso. Verdadero. Verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso. Verdadero. Verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, falso. Verdadero. Suficiente que uno sea verdadero, va a ser verdad, ¿no? ¿Estamos bien? Lice, hay ahí falso, falso y lo puso verdadero. Sí, Lice. A ver. No veo. ¿Dónde? Columna 6. Columna 6. No, no tenemos columna 6. Fila. Fila 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verdadero. Lo que está con verde entre estos dos. Entre este y este. ¿Está bien? Sí, licenciado. Ah, ya. Ustedes la siguiente, el lado derecho del corchete, por favor.
Muy bien. Para el paréntesis está el excluyente, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice el excluyente entre estas dos columnas? ¿Qué nos dice? Que si los dos son iguales es falso y si son contrarios o opuestos es verdadero, ¿no es cierto? Falso o falso, ¿qué nos va a dar? Verdadero. Verdadero. Falso. Si son iguales es falso, contrarios o opuestos verdadero. Son iguales, falso, falso, ¿qué nos va a dar? Falso. Falso. Contrarios o opuestos, Verdadero. Verdadero. muy bien, entonces en esa fila sería verdadero. Son iguales, falso, falso, falso. ¿Estamos bien? Sí, Sí, Verdadero, dice. verdadero. Igualitos, falso. Contrarios opuestos, verdadero. Igualitos, falso. ¿Estamos bien? sí, Sí, dice. Esta columna, esta, con la de verde. Es decir, estas dos de amarillo ya. Ya. ¿Qué nos dice la conjunción? Rápido voy a mover. Yes. Si son iguales, si los dos son verdaderos, va a ser verdadero. En los demás casos es falso, ¿no es cierto? Ya. Si los dos son verdaderos, va a ser verdadero. En los demás casos es falso. Verdadero y falso, falso. Falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Falso y falso, falso. Falso y verdad, falso. Falso. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y verdad, falso. Falso y falso, falso. ¿Estamos bien? sí, Muy bien. Y ahora vamos a utilizar la bicondicional. ¿Qué columnas vamos a usar? Las dos de rojo. Las que están con respuestas con rojo, ¿ya? Ya. ¿Qué nos dice la bicondicional? Si son iguales, es verdadero. Si son contrarios o opuestos, es falso. Esta columna con esta columna. Contrarios o opuestos, verdadero, sí, solo sí, falso, falso. Falso, sí, solo sí, verdad, falso. Verdadero, sí, solo sí, falso, falso. Verdadero, sí, solo sí, falso, falso. Porque son contrarios, ¿no? Igualitos. Verdadero, falso, falso y falso. Esta va a ser mi columna resultante. ¿Preguntas? Preguntas, señores. Tengo una pregunta. Sí, Eh, ¿Cómo se sacaba para saber cuántas líneas tenemos que poner? ¿Cuántas filas? ¿Cuántas filas tenemos que poner? Como son 3 proposiciones, va a ser 2 al cubo. Es decir, 8 filas. ¿Está bien? Ya. Gracias, Lice. Muy bien. Que tengan buen día. Nos veríamos el día, con ustedes, el día martes. Vayan sacándose esto de los conectivos lógicos en una hojita aparte, ¿ya? Para que vayamos resolviendo ejercicios el día martes. Bueno, Ya dice. Buen fin de semana, chicos. Hasta luego, Lice. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice.